si yo veo una ecuación de esta forma, o si puedo escribirla de esta forma, no es inmediatamente una ecuación exacta, es una candidata. ¿Y cómo sé yo si es una ecuación exacta? Bueno, puedo aplicar este criterio donde m, que es la función que va multiplicando el diferencial de x, lo derivo cruzado, es decir, respecto a y. Y comparo eso con el resultado de derivar parcialmente n respecto de x. Y yo comparo esas dos esas dos derivadas parciales. Y si yo noto, yo me doy cuenta que coinciden, entonces esto me dice que la ecuación sí es exacta. ¿Para qué me sirve saber si una ecuación es exacta? Una ecuación diferencial es exacta. Pues porque si una ecuación diferencial es exacta, puedo resolverla de esta forma. Es decir, integrando directamente. ¿Sale? Puedo integrar m respecto a x tomando a y como constante más la integral de n respecto a y dejando a x como constante. ¿Sale? Y eso va a ser igual a una constante. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan? ¿Tienen dudas con las ecuaciones diferenciales exactas? Alguien me habló, pero no entendí nada. Bueno, si tienen dudas, adelante. Y bueno, hicimos este ejemplo. A ver, permítanme. Hicimos este ejemplo donde íbamos a resolver esta ecuación diferencial y nos dimos cuenta que era una ecuación diferencial exacta y resolvimos integrando directamente. Después hicimos un ejemplo más con esta, que ya involucra senos y cosenos. Y de nuevo, esta era una ecuación exacta que podíamos integrar directamente. Por último, trabajamos con esta que tenía la particularidad que cuando derivábamos parcialmente para ver si era una ecuación exacta, encontrábamos que las derivadas parciales eran cero, lo cual no es un impedimento para decir que son exactas. ¿Vale? Lo único que nos importa es que la derivada de m respecto a y sea igual a la derivada de n respecto a x. Si eso es cero, pues está bien. Pero en este ejemplo, aunque no lo dijimos explícitamente, si las derivadas parciales dan cero, son síntoma de que esta sí es una ecuación diferencial exacta, pero además es de variables separables. Entonces, fíjense, tenemos separados a todo lo que depende de x por un lado, en un término, y en otro término lo que depende de y. ¿Vale? Y eso cumple con la definición de lo que es una ecuación de variables separables. Una ecuación de variables separables es cuando yo puedo escribirla como una función de x por dx más una función que depende solo de y, ¿sale? Igual a 0. Esto pues lo puedo integrar directamente.
y el 0 se va a convertir en C. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo, pues es lo mismo decir que la ecuación diferencial es exacta e integrar a decir que es una ecuación de variables separables e integrar. ¿Sale? El único paso que está de más es son las derivadas parciales. ¿Vale? Pero pues que sea que sea una ecuación diferencial exacta no está peleado con que sea una ecuación diferencial de variables separables. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, por último, según tengo entendido, este es el último tema que se va a incluir en el examen. Y les pregunto, ¿saben si el método de isóclinas va a venir en el examen? Bueno, seguramente no saben y no saben porque no han preguntado. Bueno, aquí dice Evelyn Ayala, no sabemos. Bueno, yo los invito a que tengan un papel más proactivo, ¿no? Yo sí le pregunté al profesor si viene este, isóclinas y me dijo que no, ¿vale? Pero ya tienen material para estudiar isóclinas que vienen en las notas que les pasé la semana pasada. Es bueno que lo revisen para que lo entiendan, ¿no? Porque sí es un método no muy exacto, es aproximado, muy aproximado, pero que de repente sí les puede servir en el futuro, ¿no? Cuando sean profesionales. Sobre todo si un día llegan y les hablan de isóclinas y ustedes no entienden, pues es un problema, ¿no? Entonces, no lo estudien para el examen, estudienlo para entender, ¿sale? Entonces, ya nada más nos falta ver qué pasa con el factor integrante. ¿Alguien se acuerda qué es un factor integrante? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el método? Alan Rivera, ¿para qué es el método de factor integrante? No lo recuerdo muy bien. Pero bueno, es lo que está ahí. Sí, pero te recuerdo que esto más o menos lo mencionamos el miércoles y también lo vieron en clase con el profesor. Muy bien, bueno. Eh, un factor integrante. ¿Para qué queremos un factor integrante? ¿O qué es un factor integrante? Bueno, pues resulta que cuando nosotros tenemos una ecuación de este tipo, ya dijimos que esto es una candidata a ecuación exacta, pero no lo sabemos. Necesitamos que calcular las derivadas, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Pongan atención, estas no son las derivadas. Es importante que hagan las derivadas en el orden correcto. M se deriva respecto a M y N respecto a X, ¿vale? Y si esto pasa, tenemos una ecuación exacta.
pero muy frecuentemente esto no va a pasar. Cuando coinciden es un caso ideal, porque podemos resolverlas fácilmente. Cuando no son iguales, significa que no son exactas y no podemos integrar directamente. No es una ecuación diferencial exacta y no podemos integrar directamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el método de factor integrante nos dice que podemos buscar una función mu que depende de x y y que tenga una propiedad muy especial. Si yo multiplico a la ecuación diferencial m de x, y por de x más n de x, y por de y igual a 0. El resultado del producto sí va a ser una ecuación diferencial exacta. ¿Vale? Obtenemos una ecuación diferencial equivalente y que si la resolvemos como una ecuación diferencial exacta, vamos a encontrar la respuesta a nuestra ecuación diferencial anterior. ¿Vale? Entonces, el método de factor integrante pues es encontrar ese factor integrante. Y una vez que encontramos el factor integrante, lo multiplicamos por la ecuación diferencial y resolvemos la nueva ecuación diferencial que ya va a ser exacta. ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí está. Si tenemos una ecuación diferencial que no es exacta, buscamos el factor integrante y lo multiplicamos. Mu por m más mu por n. ¿Vale? Y si aplicamos correctamente el método, vamos a encontrar que la derivada parcial de mu por m respecto a y, que es todo lo que está multiplicando a el diferencial de x, va a ser igual a la derivada parcial respecto a x de mu por n, que es todo lo que está multiplicando el diferencial de y. Y esto va a hacer que esta ecuación sí sea exacta. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, que ya verificamos que esto es una ecuación diferencial exacta, pues aplicamos el método para resolver ecuaciones diferenciales exactas y es integrar directamente esto. ¿Vale? ¿Está fácil? ¿Cómo ven? Bueno, dicho así, pues en principio es fácil, pero hay una complicación. La complicación es que encontrar el factor integrante no es una tarea sencilla. Y a veces, pues, bueno, si aplicamos directamente las matemáticas involucradas en esto, vamos a llegar a una fórmula general para el factor integrante que es bastante complicada y muy difícil de resolver. ¿Sale? No es muy fácil encontrar ese factor integrante. Entonces, hay casos, vamos a estudiar casos en los que es más o menos sencillo encontrar el factor integrante.
Y eso se los dijo el profesor en clase. Como es muy difícil encontrar el factor integrante, vamos a estudiar los casos donde el factor integrante depende de una sola variable. ¿Sabe? Ya sea que mu solo sea una función de x o que mu sea solo una función de y. ¿Vale? Esos son los casos sencillos. ¿Vale? Y el método es el siguiente. El método para encontrar el factor integrante. Y de nuevo, esto que está numerado es algo que deben ustedes tener bien presentes, bien presente pues en la cabeza. Y también es algo que no debe faltar en su formulario para poder resolver ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Número 1. Para poder hallar el factor integrante nos vamos a fijar en esta cantidad. La derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x. Todo sobre n. ¿Vale? Es una cantidad muy particular. O sea, si tenemos una ecuación no exacta, vamos a buscar el factor integrante que la vuelva exacta. Entonces, para ello, voy a calcular esta cantidad. Las derivadas parciales, pues ya las conocemos. Ya las calculamos en el paso anterior para verificar si era exacta o no. Entonces, aquí nada más vamos a sustituir. Bueno, una vez que hacemos esto, nos vamos a fijar si el resultado depende solamente de X. Es decir, que no, en esta cantidad no aparezca Y. ¿Sale? Si yo calculo esto y no depende de Y, entonces yo puedo decir que el factor integrante mu, que solo depende de X, es E, la exponencial, elevada a la integral de esta cantidad. ¿Vale? Esto. Y ya. Ya encontré mi factor integrante. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo calculo esto y no depende solo de X, sino que me aparece X y Y? Bueno, me voy al segundo caso. Y calculo esta otra cantidad. ¿Vale? Antes tenemos la parcial de M menos la parcial de N. Ahora voy a tener la parcial de N menos la parcial de M. Antes tenía entre N y ahora tengo entre M. ¿Sale? Son muy similares, pero no son iguales. Ahora, si yo calculo esta cantidad y me doy cuenta que no aparece X, que solamente tengo Y, entonces voy a tener un factor integrante que solo depende de y eso es igual a la exponencial de la integral de esto. ¿Sale? Entonces esos son los dos casos que estudiamos, que vamos a estudiar ahorita. ¿Sale? Cuando el factor integrante solo depende de m y cuando de x y cuando el factor integrante solo depende de y. ¿Vale? ¿Ya anotaron este método? Ya lo tienen ahí porque hoy lo vamos a ocupar en los ejemplos. ¿Están ahí? Ok. Vamos a hacer un ejemplo y voy a dejar que ustedes lo trabajen solos unos 5 minutos y
resolvemos dudas, ¿sale? Ejemplo 1. Resuelva la ecuación y por favor les pido que resuelvan esta ecuación, ¿sale? Adelante. Voy a pausar la grabación. Después me recuerdan activarla. Ya calcula. Yo estoy de acuerdo en que estas son las ecuaciones, las derivadas parciales. Entonces, pregunta. 2y es igual a menos 2y. No. Pues no, ¿no? Esto no es igual. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Carla dice, entonces, como no son iguales, esta no es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿qué hacemos? Encontrar el factor. Vamos a buscar el factor integrante. ¿Sale? Entonces, ¿se acuerda cómo vamos a buscar el factor integrante? Nos vamos a fijar en estas cantidades. Iniciamos con esta. Calculen esta cantidad. Acuérdense que ya tienen las derivadas parciales. Y me dicen cuánto vale eso. La derivada parcial de m respecto a y menos la derivada parcial de n respecto a x sobre n. En lo que lo calculan, para los que todavía no han captado bien la idea, pues tenemos la ecuación diferencial. Primer paso, identificar quién es m y quién es n. En este caso, m es x más y cuadrada y n va a ser menos 2xy. Aquí aguas con el signo, no lo olviden. Este signo pertenece a n, ¿vale? Es algo que no deben olvidar, porque también eso es una fuente de errores. Entonces ya tenemos m y n. Paso 2. Verificamos si la ecuación diferencial es exacta. Para ello, calculamos las parciales. La derivada de m respecto a y es la derivada de x más y cuadrada, que lo podemos separar. La derivada de x respecto a y es 0 y la derivada de y cuadrada respecto a y es 2y. ¿Vale? Y luego, la derivada parcial de n respecto a x es la derivada parcial respecto a x de menos 2xy. El menos 2 y el y salen. Me queda la derivada parcial de x respecto a x, que es 1. Entonces, obtengo que la derivada parcial de m respecto a y es 2y y la derivada parcial de n respecto a x es menos 2y. Se parecen mucho, pero no son iguales. Tenemos ahí un signo menos. Entonces, la ecuación diferencial no es exacta.
Y lo que sigue es hallar el factor integrante. ¿Ya calcularon la cantidad que les pedí? ¿Quién ya la tiene? Me da menos sobre X. Perdón, es la derivada parcial de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x sobre n. ¿Cuánto es eso? Carla dice que es menos 2 sobre x. ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Aquí Fernanda dice que está de acuerdo. Ok. Pues vamos a ver. La derivada parcial de m respecto a y, pues es 2y, que es este de aquí, menos la parcial de n respecto a x, que es menos 2y. Entonces tenemos menos 2y, que se hace más. Entonces tenemos a y n, que es menos 2xy. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? 2y más 2y entre menos 2xy, lo cual es 4y entre menos 2xy. ¿Vale? La y se cancela y el 4 entre 2 se convierte en 2. ¿Vale? Entonces nos queda nada más menos 2 sobre x. ¿Vale? ¿Qué concluimos? Que ese puede ser el factor integrante porque nada más depende de X. Correcto. Este factor esto me dice que el factor integrante, más bien, como esta cantidad solo depende de x, yo concluyo que el factor integrante solo depende de x. ¿Y eso es cuánto? E a la integral de la parcial de m menos de la parcial de n sobre n de x. ¿Sale? Calculen eso. Ya se nos terminó la sesión, en lo que calculan reinicio.